marcado tantos goles, ahora pueden invertir con XTB en miles de activos financieros, acciones, ETFs, divisas, índices, materias primas y mucho más. Elige XTB e invierte en más de 5.000 instrumentos financieros. Días, 8 de la mañana, semana importante para ver hacia dónde está la tendencia del mercado y ver si los árboles nos están impidiendo ver el bosque o el bosque es exactamente una réplica de los árboles que vemos. Los árboles son la exuberancia. Lo que tenemos detrás, la parte que no estamos pudiendo ver en toda la fotografía, son los riesgos que el inversor está prefiriendo obviar. ¿Obviar o no ver? Es la clave fundamental, 8 de la mañana, en una jornada en la que en el mercado americano se mira la ruptura que pueda haber hacia arriba, el punto fundamental en los 4.200. Ojo porque es semana de consolidación de accidente alcista, como decían los de Goldman Sachs en su mesa de operaciones, o de empezar a percibir que el mercado no tiene tanto de exuberante como se esperaba, sino que había un poco de maquillaje en la exuberancia. El viernes pasado empezábamos resultados empresariales. Van a ser un desastre, dicen todos. Pero la banca ha gozado en Estados Unidos como no se podía haber imaginado. La gran banca. Una vez que los pequeños y los medianos bancos norteamericanos estaban en la crisis de Silicon Valley Bank, ellos estaban como el tío Gilito, como Scrooge, haciendo así, ven para aquí dinerito. Y el dinero fue hacia la gran banca, que tiene unos beneficios sorprendentes en un entorno recesionario. Pero ¿eso es suficiente como para entender que su casuística particular se puede extender al resto? Warren Buffett, el sábado en CNBC, un espectáculo, lo tienen que ver. Entrevista para ver todo el detalle, no solo del mundo cripto, del que comentaremos luego, sino también de la fotografía de cómo está el mercado. Y sobre todo, si se puede evitar una recesión. ¿Creen que se puede evitar una recesión? ¿Esto que están contando los analistas desde hace meses, creen que es simplemente más una palabrería para asustar sobre aquello que al final no va a suceder? Vamos a verlo. 4.200, punto clave en la semana, no es menor. Si ven el comportamiento desde diciembre del 22, en todo el movimiento alcista que hemos vivido desde que se inició el año, por la entrada de liquidez, ha habido un punto clave en la parte de arriba, que incluso en la parte del 4.200, que incluso con el dato de la inflación la semana pasada, fue como golpear contra el techo y tener un dolor de cabeza enorme hasta caer al suelo. El suelo, aquí en los 3.800, parece claro que nos mueve en un movimiento lateral. Tiempos pasados fueron muy diferentes. 2022 tocamos un suelo mucho menor, tocamos también un techo mucho mayor. ¿Qué es lo que está esperando el mercado? Beneficio por acción. ¿A qué múltiplo se está jugando esto? Si estamos en un beneficio por acción del entorno de $250, más o menos un múltiplo de 20, el mercado está en los 4.200 cómodo. Pero si estamos en un múltiplo de 15, y en un entorno de 200, beneficio por acción, el S&P 500 tendría que estar en 3.000. ¿3.000? Si se está moviendo en 4.200. ¿Qué es lo que no estaríamos viendo en este entorno? La corrección de un mercado que para tener un 5% de beneficio, con un múltiplo de 20, beneficio por acción, y en el entorno de los 250, ya me voy a una letra. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la disociación entre lo que la renta variable norteamericana nos está expresando en el mercado y lo que de verdad el inversor tiene en el bolsillo? Oiga, es que para un 5% no necesito estas alforjas. ¿Cuál es el riesgo de que no consiga un 5% aquí? Alto. ¿Cuál es el riesgo de un 5% en una letra del Tesoro americano o europeo? Bajo. Entonces, ¿por qué estás yendo aquí? Si lo tienes más barato y más fácil. Punto principal de si el bosque es lo que estamos viendo, esos arbolitos que tenemos delante. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¿Y qué hay detrás? Está todo podrido. Se ha quemado, se va a quemar. Sería la fotografía de ese entorno que nos estaría marcando en la primera mirada. 4.200, si rompe hacia arriba, festival, exuberancia. ¿Eso significa que ha pasado la recesión?
no sea tan optimista. Mira el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana que vamos al trimestre más débil, pero no el último débil de 2023 en beneficios por acción. Fíjense cómo desde 2021, cuando se tocó este movimiento alcista, sobre todo en el primer trimestre segundo del 2021, todo ha sido ir perdiendo fuerza para tener unos beneficios empresariales que en los ingresos van creciendo, en la perspectiva del beneficio por acción, es decir, de los beneficios, va hacia abajo. Semana pasada estábamos en un entorno de que iban a caer un 6,8. Esta mañana ya hay informes que dicen que va a caer un 14. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué el inversor sigue obviando la caída de los beneficios empresariales? ¿Qué gran corriente tenemos encima de la mesa, haciéndonos mainstream, que hace que el inversor esté ciego completamente ante la fotografía de un mercado que camina a la recesión de manera inexorable? Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana de qué manera, publicado hace un par de horas, Morgan Stanley nos dice, dejen todo, vayamos aquí. Preview de beneficios. El consenso espera un 5% de ventas creciendo. Un 5% de ventas creciendo, pero un margen de caída del 8% en el primer trimestre. Ojo, porque no sería el último. Fíjense que desde el pico que veíamos en el gráfico anterior, en 2022, con un crecimiento del 15%, lo que hemos hecho ha sido ir perdiendo, según nos dice Morgan Stanley. De tal manera que consumo, demanda interna, márgenes y sobre todo el forward guidance que nos dé las diferentes compañías nos van a marcar si el primer trimestre es tropezón o es una caída en escalera importante. Miren el siguiente gráfico, porque nos estaría marcando cómo Morgan Stanley ve esa estimación de beneficios ajustándose de manera primero muy rápida para ser luego continuista en la caída, en la reducción de los beneficios empresariales. Una primera caídita aquí, una percepción, dice Morgan Stanley, de que los PMI, los Leading Indicators, van a proyectarse a la baja hasta 2024 frente al consenso del mercado que nos dice no, esto se acabó. Los PMI van a rebotar marcándonos esos Leading Indicators que ya estamos saliendo de lo peor del movimiento de caída de beneficios empresariales. Morgan Stanley se sale del carril, todos van por allí, Morgan Stanley va por aquí y dice, no. El Leading Indicator nos está marcando en la estimación de Morgan Stanley que hasta 2024 esto es un chorreo bajista. Miren el siguiente gráfico. Estamos en 4.100 y pico, cerca de 4.200. ¿Cuál sería el mejor escenario para Morgan Stanley? Estamos llegando a puerto, 4.200. 1,5% de subida. ¿Eso significa que no puede superar el 4.200? No, esto es una estimación fin de año. Pero oiga, usted inversor, si me dan un 5% allí, ¿yo ya para qué voy a seguir entrando? O he ganado, o ya no entro. ¿A ganar qué? Si lo que queda de desarrollo de camino es menor. Si ya no entro porque no hay suficiente camino alcista y los beneficios empresariales en 251 pueden ser una quimera, una utopía, una... pero 20, 230, 240. En ese entorno, lo que le queda al inversor es que los árboles eran preciosos, pero que tú tienes que seguir caminando, que el camino no te permite parar. Y que en esa continuidad de camino, la fotografía en ella no es tan bonita. Cuando miras alrededor, los árboles se han quemado, los árboles tienen una sensación de envejecidos, destrozados, poco cuidados y a partir de ahí, cuidado, ¿cuánto? 5,7%, 15,4%. Oiga, si usted tiene el riesgo de perder un 15% en su cartera o un 5% en el escenario base, 5,7%, y por otro lado le dan una rentabilidad del 5%, ya, firme, pum, renta, fija. ¿Qué hace el inversor? ¿Qué hacen las grandes manos? Las grandes manos empezaron a salirse. ¿Por qué? Por el miedo de altura. ¿Qué hace el inversor? ¿Cómo le están tomando el pelo al inversor? Sería la pregunta clave. Si todo el mundo ve un forward guidance de reducción de beneficios empresariales, aquí hay gato encerrado.
Aquí hay alguien a quien están tomando el pelo por el camino. Y es, entra a invertir. Perdón, ¿entra a dónde? ¿Al precipicio? Sabes que vas a abrir la puerta y no va a haber nada en el suelo. Sí, esto. Menos 15 o menos 5. Entonces, ¿por qué? Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta mañana, para no centrarnos solo en Morgan Stanley, cómo los ve Bank of America. Y en este entorno de Bank of America, estimación 2023, menos 8%. Con un entorno de 220. Antes veíamos 230, 241 o 251. Bank of America cree que más abajo. Ojo a la estrategia. 200. Oiga, aquí sucede algo. Miren el siguiente gráfico. Si todo va a la baja en beneficios empresariales, las cotizaciones de las compañías van a la baja. Miren el siguiente gráfico. No hay recesión, ¿no? ¿Qué dijo la FED en el libro Beige el pasado miércoles? No, la FED decía no hay recesión. La FED decía en la siguiente reunión no hay recesión. La FED decía en la siguiente pregunta no hay recesión. La FED nos decía no hay recesión. No landing, no landing, no landing. ¿Qué nos dijo la FED el miércoles en este entorno en el que los beneficios empresariales ya huelen, olisquean recesión? Caída de beneficios empresariales. El staff, la proyección del staff, esto es la FED, Economic Outlook, pasado miércoles, sobre las actas de la última reunión. Dice, la proyección de nuestro staff al tiempo, en marzo, en nuestra reunión, incluye una recesión suave. ¿Perdón? Empezando a finales de este año, con una recuperación que será como muy progresiva, en movimientos subsecuentes en los próximos 2 años. El Real GDP, Producto Interior Bruto, crecimiento, será proyectado para estar por debajo de la previsión de este staff. Volvemos arriba. ¿Cómo? Mild recesión. Es decir, quienes esperaban que no hubiera landing, que no hubiera recesión, ahora ya suavecica la recesión. ¿Perdón? ¿No nos estáis poniendo una fotografía de que vamos a fondear la economía sin llegar a tocar el agua, como un avión que sin tocar, sin aterrizar, recupera el vuelo? ¿Vamos a fondear sin golpe? Y ahora nos dices recesión suave. ¿Qué ha cambiado? Beneficios empresariales. ¿Qué no está viendo el inversor? Lo que todo el mundo le está diciendo, pero prefiere obviar. Oiga, yo prefiero seguir pensando que soy feliz antes de ver que mi vida no funciona. Oiga, ¿por qué no revisa su vida? Porque prefiero seguir en el modelo Huxley. Felicidad. Oiga, que el golpe va a ser más fuerte. Bueno, pero mientras dure mi felicidad, dejemos los problemas a un lado. Y es lo que está viendo el inversor. Hasta el punto que el dinero camina de repente, por ejemplo, con fuerza. ¿Dónde? Oro, criptomonedas. Valor refugio. ¿De qué? Si no hay recesión. Miren el siguiente gráfico que nos señala la entrevista que les decía en Huckbox de CNBC de Warren Buffett. Dice, he visto a personas hacer cosas estúpidas toda mi vida, después de analizar la situación económica. Ojo, porque lo que nos dice Warren Buffett es el movimiento, sobre todo que se está viendo doble alrededor del mundo cripto, del mundo Bitcoin, nos estaría reflejando, según Warren Buffett, la irracionalidad de algunas inversiones en el que solo vemos el precio, no el valor. La entrevista de Warren Buffett en Swagbox nos estaría reflejando la irracionalidad del momento, la exuberancia camino de la mano de la irracionalidad. Es decir, esto se va a meter en un guantazo descomunal. ¿Por qué? Porque cuando percibes que hasta el último de los eslabones de tu vida, taxista, el panadero, el kiosquero, te está hablando del mundo cripto como el mejor de los escenarios donde se ha forrado en los últimos 25 años, y esto no lo dice Warren Buffett, estaríamos viendo cómo el camino que está marcando el mercado es de un tropezón sin precedentes. Warren Buffett lo ha expresado de la manera de, oye, la gente también hace cosas estúpidas
Y durante el camino de hacer cosas estúpidas, incluso esa gente está bien valorada socialmente. Porque entiende que el mainstream, aunque sea estúpido, le está dando el respaldo para seguir haciendo eso. Miren el siguiente gráfico. A partir de aquí, ¿qué más cambios hay en la fotografía? China, Estados Unidos. Oiga, económico visto. ¿Qué está sucediendo alrededor de ese SP500, que está cerca de 4.200 otra vez, que está obviando beneficios empresariales negativos? Pero ¿qué más hay en la fotografía? ¿Qué hay detrás de esos árboles bonitos? La guerra de Ucrania, factor inicial de desestabilización de todo, Hungría, Polonia y ahora Eslovaquia, diciéndole a la Unión Europea, se acabó el cereal ucraniano. ¿Por qué? Porque nos estás machacando. Entraremos luego en eso. Pero descontextualizando todo lo demás, perdemos la clave fundamental. Y es que la guerra de Ucrania, la guerra en Ucrania, nos está reflejando un cambio del modelo. ¿Hacia dónde? Hacia lo importante. Que China quiere ser, en breve, la primera potencia del mundo. ¿Qué necesita China para de verdad no solo parecer, sino ser la primera potencia del mundo? La moneda. ¿Qué ha hecho Estados Unidos durante los últimos 100 años? Oiga, su Banco Central puede tener reservas de dólar y yo le presto. ¿Por qué le presto? Porque usted tiene reservas de dólar. Y eso era todo un mecanismo de pescadilla que se muerde la cola, en el que ahí basó todo su poder económico Estados Unidos. Oiga, usted me compra dólares para sus reservas, ¿no? No va a comprarme libras. Compre dólares. Dólares al alza. Moneda fuerte. Y ahora le presto. ¿Qué surge ahora? En América Latina, por ejemplo. En Hispanoamérica. Que ya no es el prestamista fundamental. Que Lula da Silva ha ido durante el último fin de semana a China, ante el final de la semana pasada, a ponerse al lado de Xi Jinping, a decirle a Estados Unidos lo que Xi Jinping le dice, aquí está Estados Unidos, aquí está China para Brasil. Oiga, ¿qué quiere que le diga? Que están impidiendo el proceso de paz. Le dice China a Brasil y Brasil se gira y le dice, estás impidiendo el proceso de paz. ¿Por qué? ¿Qué quiere Brasil de China? Esto, dinerito contante y sonante, ¿que me lo das cómo? ¿En qué? En yuanes. Uf, ¿me lo das cómo? En yuanes o te quedas sin dinero. Me gustan los yuanes. Xi Jinping, yuanes para aquí. Fíjense, porque si toda esa fotografía es tal cual, Business Insider este fin de semana nos pone encima de la mesa que los temores a que el dólar estadounidense se desplome son exagerados. A que se desplome. Es decir, a que desaparezca de las relaciones comerciales. En un porcentaje muy amplio. Son exagerados. Pero puede ser reemplazado a medio plazo. Como dice el CEO de Commonwealth Financial, por una moneda diferente que en un bloque sea la hegemónica y en otro. Es decir, que el dólar pierda más o menos la mitad del mundo. ¿Eso es un desastre para el dólar? ¿Eso es perder la hegemonía del dólar? Por supuesto. ¿Qué significa y cuándo veremos los efectos? En una década. En 7 años, en 6 años, en 8 años. Depende de la velocidad del sorpaso de China a Estados Unidos. La economía estadounidense está aquí parada. Caminando, gracias a Europa. La economía china es un tren de alta velocidad de la siguiente generación, pasándole por el lado por una carretera distinta. En cuanto el sorpaso se produzca, ¿cómo lo va a fundamentar China si no es en petroyuanes? Miren el siguiente gráfico, que nos marcaría esta mañana, Financial Times, la fotografía clave de que el mundo ya está cambiando y el inversor no lo está viendo. Si el mundo camina hacia un proceso de desdolarización, ¿quién es el emergente? China. ¿Pero qué necesita el emergente? Desdolarizar. ¿Qué dice Lula? Hace una llamada para ese movimiento de acabar con la dominancia del dólar en las relaciones comerciales. Lula da Silva, Brasil.
no una economía menor dentro de América, del continente. Ojo al movimiento, fíjense en el siguiente gráfico, porque nos reflejaría también la fotografía que nos va dando el proceso de desdolarización. Esto es Schwab, Charles Schwab. Esto nos estaría marcando cuál es el camino en ese proceso acelerado, rápido, en el que China ya tiene acuerdos con Arabia Saudita, ya tiene acuerdos con Brasil, ya tiene acuerdos incluso puntuales con Francia, en capítulo energético, y sobre todo, ¿qué le da Rusia a China? El poder de presionar. Cuando Rusia le dice, aquí tienes el petróleo, págamelo, tómalo, ahora yo tengo el petróleo en mis refinerías. ¿Quién quiere el petróleo? Europa. Europa, ¿cómo paga el petróleo? En dólares. Pero a Estados Unidos. ¿Por qué no empieza Europa a pagar el petróleo en yuanes? Porque Estados Unidos se coge un cabreo descomunal. ¿Hasta cuándo va a aguantar el proceso de transición energética europeo sin que China dé un puñetazo encima de la mesa y diga que a partir de ahora de las refinerías chinas sale el petróleo en yuanes? ¿Cuál es la consecuencia principal? El crecimiento de las reservas en yuanes en los países europeos. ¿Y qué es lo que quitan? Dólares. ¿Qué quiere Estados Unidos? Tirar toda la producción de petróleo necesaria como para que eso no suceda. ¿Qué es lo que nos estaría marcando el fin de semana? El proceso de desdolarización ha comenzado. Lo decía Donald Trump hace unas semanas. El proceso de desdolarización es la peor noticia para la economía estadounidense en el medio plazo. Si el proceso de desdolarización ha comenzado, el proceso del sorpaso de la economía china sobre la estadounidense está todavía más cerca. Hoy, resultados empresariales. Banca. Hemos visto lo bueno de la fotografía. La prima bonita de la foto. Nos falta ver el resto de primos. Charles Schwab es el feo. ¿Por qué? Porque ha visto una salida enorme de depósitos. Sin embargo, el mercado le sigue viendo como de los que están sobrellevando mejor la situación. ¿Hasta dónde se va a ver ajustar el beneficio en el trimestre? La caída que se espera del entorno de los 2.000 al entorno de los 1.600. Ojo hoy, Charles Schwab, porque le puede dar un movimiento, un calambrazo importante al mercado a la espera de romper 4.200. Miedo de altura y Charles Schwab, cuidado con el día. 5 claves del día. En una jornada en la que vamos a ver, antes de todo esto, cómo mañana aparece en el entorno europeo la Refink, BlackRock. Entre otros, se va a ver mañana a primerísima hora con el IBEX 35, son sus empresas, es principal accionista en la mayoría de ellas, y con Pedro Sánchez. En cuanto el martes termine con Pedro Sánchez la conversación, se va a Londres. ¿Qué hace BlackRock de ruta, de paseo por Europa? ¿Qué hace la principal gestora del mundo, que tiene, entre otras compañías, a Ferrovial, que votó a favor de Ferrovial viniendo a Europa? ¿Qué conlleva el Green Deal americano? Que empresas europeas se marchan a Estados Unidos. ¿Qué conlleva que empresas europeas del tamaño de Ferrovial empiecen a tener una doble cotización en Estados Unidos? El crecimiento del comercio, pero sobre todo del valor de Estados Unidos. Es decir, Europa podía ser independiente empresarialmente hasta que sus principales compañías, con la doble cotización y con la producción en Estados Unidos, convierten en Europa en un territorio secundario. Yo quiero estar en Estados Unidos, ha dicho Ferrovial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por financiación? ¿Por cotización? ¿Por negocio? ¿Por ayudas? ¿Por Green Deal? ¿Por Inflation Reduction Act? Entonces, ¿qué es Europa? Además de un vasallo económicamente de Estados Unidos. ¿Y ese vasallo qué necesita? Necesita un gran líder que le diga dónde y cómo tiene que hacer las cosas. Y ahí entra la Refink y BlackRock.
¿A qué viene BlackRock a Europa en esa toma de posiciones que ya tiene? A empezar a ver cómo se están haciendo determinados procesos. Ferrovial ya está allí. ¿Y cuántas más del IBEX? ¿Y cuál es la preocupación de Pedro Sánchez? Me vas a desarbolar el país. Si te empiezas a mover a todas tus fichitas a que hagan la doble cotización, ¿por qué no me lo dijiste antes y yo habría movido la doble cotización desde España? Es que quizá no puedes, Sánchez. De tal manera que Europa recibe la visita del contrapeso de Biden. Biden en lo político y geopolítico, Larry Fink en lo económico, viene a poner la base de lo que tienen que hacer las compañías en el medio plazo europeas. Es decir, caminar hacia Estados Unidos. ¿Cómo? De la mano de BlackRock. Ojo a la visita de BlackRock, porque el movimiento de élites globales tienen como punto fundamental que esa unión, que esa simbiosis entre Estados Unidos y Europa, para evitar lo inevitable, que China sorpase a Estados Unidos, también viene en el vasallaje no solo energético, sino empresarial de Europa sobre Estados Unidos. O al revés, de Estados Unidos sobre Europa. Europa vasalla, en palabras de Macron, de Estados Unidos. Ojo con el desacople, desorden, desastre empresarial para el territorio europeo, para el trabajo en Europa, que significa una fotografía parecida. Con esos 3 puntos, 4.200, ¿qué está pasando para el inversor? La desdolarización y el magnate viniendo a ver qué pasa con sus inversiones. Tenemos las 3 claves fundamentales del frontispicio de nuestro día, semana. A partir de ahí, el día viene con la fotografía de ¿y si se están volviendo a equivocar? ¿Y si los resultados empresariales sorprenden al alza? ¿Y si en lugar de una caída del 10, del 14, del 8, tenemos una caída de beneficios empresariales del entorno del 3? Porque ya hay analistas que están diciendo igual estamos sobrevalorando la caída de beneficios empresariales. ¿Y si se quedan en el 3? Accidente alcista. ¿Y si se quedan en el 3? Máximos históricos. Ojo, que estamos jugando en un entorno binario. O salen muy negativos o no salen muy negativos y entonces el mercado dice, ajá, tenía razón. La Fed bajará tipos, los beneficios empresariales no caerán, nos han estado tomando el pelo. Miren el siguiente punto. Polonia, Hungría y ahora Eslovaquia cierran frontera contra el cereal de Ucrania y Europa, a ver, en un boquete diplomático de Europa ha contestado, esto no se puede hacer. Política agraria común, parte fundamental de toda esta crisis. ¿Quién la gestiona? Von der Leyen. Europa. ¿Qué le sucede a esos agricultores polacos que han vivido de la PAC, que han vivido de que el sur de Europa perdía sus ayudas por la entrada de Polonia, Hungría y todo el este de Europa, y ahora hay uno más pobre que quiere entrar en ese entorno? Y ustedes se preguntan, bueno, pero es que Ucrania no está en Europa. No, todavía. Pero ¿qué es lo que von der Leyen le dijo a Zelensky en la última reunión? Hay que ir dando pasos a tu pertenencia. Primero de ellos, voy a ayudar a tus campesinos. ¿A costa de quién? Porque el presupuesto es suma cero. Polonia, Hungría, Eslovaquia, que ven cómo sus campesinos, que ya están en huelga desde hace meses, ahora ven que les han inundado. Les han hecho los 100.000 hijos de San Luis en formato campesinos. Napoleón manda a los 100.000 hijos de San Luis, Zelensky manda su cereal a Europa, que no es solo la soja, sino que hay colza, hay aceite de girasol, y eso en lugar de pasar por su territorio, inunda primero el territorio, el terreno local. El ciudadano dice, qué maravilla, si esto es mucho más barato, me compro el producto ucraniano, arruino al agricultor polaco, húngaro o eslovaco, y ya lo que sobre camina para Europa. Kaczynski, que tiene elecciones este año, va hacia Zelensky y le dice, oiga, ¿esto qué es? Que yo te estoy apoyando desde el minuto cero, incluso hasta cuando me tiraste un misil. No, se te escapó. Vale, hasta cuando se te escapó el misil. No, la culpa era de los rusos. Bueno, vale, que bien, muy bien. Pero como te apoyé, lo mínimo que puedes hacer es pasar, no parar, pasar tu cereal a Europa y dejarme a mí mi terreno local sin problemas.
mercado local sin problemas, tú pasa lo que quieras. Pero es que no lo estás haciendo. Y Zelensky le dice, no te preocupes, va a pasar sin tocar. Pasa otra semana más y está Polonia llena de cereal ucraniano. ¿Qué dice Morawiecki, presidente polaco? Le dice, hasta el 31 de junio no entra ni un cereal ucraniano. ¿Qué le dice Europa? Oye, ¿qué? Mando yo. ¿Y qué le dice Polonia? Mandas tú en tus cosas. A mí me dejas en paz. ¿Qué le dice Hungría en cuanto ve la discusión polaca con Europa? Con las élites europeas. Me uno al club. Cereal fuera. ¿Y por dónde pasa el cereal ahora? Pues compraros un barco como hace Putin y lo lleváis. No podemos. ¿Y entonces? Tu problema. ¿Qué aparece a mitad de tarde de ayer domingo? Eslovaquia, que lleva toda la semana investigando el cereal ucraniano, dice, recorcholis, si estos no usan pesticidas rusos, por razones obvias, ¿qué pesticidas están usando? Para todo el grano, para todo el cereal. Empiezan a investigar en el laboratorio y dicen, pero si estos pesticidas están prohibidos en Europa. Va contra la salud, va contra la salud alimentaria. Pero ¿quién está haciendo los controles? Levanta la mano Eslovaquia y dice, hay que prohibir el cereal ucraniano en toda Europa. ¿Saben lo que significa eso, no? El desastre económico final de Zelensky y de Ucrania en medio de una guerra. Y al agricultor ucraniano, tierra quemada, me piro a otra cosa. ¿Qué es lo que hace esta mañana Europa? La Unión Europea, decirle a Polonia y a Hungría, han visto que les he dicho Eslovaquia, decirle a Polonia y a Hungría, no puedes hacer eso. Y entonces Polonia y Hungría están analizando la fotografía eslovaca. Oiga, si no es que yo no pueda, es que encima ahora me acabo de enterar por Eslovaquia que estoy dándole cereales con pesticidas prohibidos. O me haces una como el gas, esto no se puede en Europa, y de repente esto sí se puede en Europa, o el cereal esté fuera. ¿Cuál es el problema de Europa? ¿Por qué Europa esta mañana no ha contestado a Eslovaquia? Porque está en jaque mate. Ya no es un problema político, ya no es un problema económico, ya no es un problema de ayudas de la PAC. ¿Quién estaba haciendo los controles europeos del control de pesticidas del grano ucraniano? Para que Eslovaquia, que no es susceptible de ser prorrusa, en este entorno, su gobierno, después de analizar bien los pesticidas, diga, oiga, que es que encima están utilizando pesticidas que van contra la salud alimentaria de mi población. Aquí no entra más. ¿Y Europa qué está haciendo? Necesita una respuesta del ciudadano europeo. No sé si se ha dado cuenta von der Leyen, pero este puede ser el caso que la ponga de patitas en la calle. Si ella a sabiendas, que es lo que no sabemos, que el cereal ucraniano venía con pesticidas prohibidos, con el conocimiento de la Comisión Europea, de que se estaba poniendo en peligro la salud pública europea, ¿se permitió la entrada del grano ucraniano? ¿No será que no se ha visto veces con Zelensky? ¿No será que no se lo ha podido preguntar? Entonces von der Leyen está tardando en coger la puerta y volverse a Baviera a pasar los días como los de la película, caminando por el bosque y cantando cancioncitas silbando. Está tardando von der Leyen en irse. Y con ella, el conjunto de la cúpula de la élite europea que nos intenta llevar a algo que no sabemos. En el entorno de transigir con todo, incluyendo poner en riesgo, según dice el gobierno eslovaco, la salud pública europea. Son palabras muy mayores. Puedes poner 10 o 250.000 paquetes de sanciones. Puedes no hacer nada ante los barquitos en Ceuta. Puedes obviar que los oligarcas navieros griegos se están forrando vendiéndoles barcos a Putin. Borrell. Podéis obviarlo todo. Pero si sabíais, si teníais la mínima sospecha, el mínimo conocimiento de lo que Eslovaquia está denunciando al conjunto del resto de socios, vuestro puesto le sobran días, desde ya. Sería la mayor vergüenza europea, y fíjate que han mediado sobornos en el último año del Parlamento Europeo,
suficiente como para que toda esa élite burócrata, que no está a la altura de las circunstancias, escriba su último capítulo. Por lo que investigación urgente, minuciosa, de si el cereal ucraniano con pesticidas prohibidos, ¿por qué están prohibidos? Porque ponen en riesgo a la salud. Están ahora mismo en Europa. Investigación urgentísima, mandada por von der Leyen, Charles Michel, Borrell, y todos, para decirnos de verdad qué carajos está sucediendo. Y no vale que esta mañana nos digan lo de Polonia y lo de Hungría no lo aceptamos. ¿Y lo de Eslovaquia? ¿Perdón? ¿Por qué no contestáis a Eslovaquia? Informes ya, urgentes, de saber si la salud pública en Europa está en riesgo ahora mismo por el cereal ucraniano con pesticidas prohibidos por la Unión Europea. ¿Qué es lo que Eslovaquia ha dicho? ¿Que no gusta Polonia y Hungría? Compramos el pulpo como animal de compañía. ¿Y lo de los eslovacos? Vuestro puesto. Y lo de los eslovacos, el puesto de von der Leyen, Michel y Borrell, que ya suena que se marchen a casa. Ojo, porque es la clave fundamental en Europa. El riesgo de resquebrajamiento, de división, si se termina por confirmar lo que el gobierno eslovaco está diciendo, pone en jaque al conjunto de Europa. Y hemos tenido muchas opciones de jaque que no han acabado en jaque mate. Este es el final. Si se ha llegado a poner en peligro la salud de los europeos, el mercado alimentario europeo, por traer un grano ucraniano que pudiera conocerse que venía con pesticidas prohibidos, c'est fini. Ojo a este tema durante el día. Crédito para la vivienda. Pues tenemos el crédito comercial, que es evidente que está en una situación complicada. Hoteles, oficinas, centros comerciales. Aquí nos viene el primero de los golpes en el real estate. No, el real estate está fenomenal. Sí, sí, sí. El siguiente es este. Crédito de la vivienda nueva. Datos del primer trimestre desplomados en Europa a un nivel sin precedentes. ¿Qué es lo que sucede ahora? La caída en el precio de las casas. Pero es que es inmediato. ¿Por qué? Oiga, si no le doy crédito, ¿quién le compra la casa? Nadie. Y si no le compra la casa a nadie, lo tiene que vender a alguien que ponga la mortaja aquí entera. ¿Y quién la pone? Que tiene dinero. ¿Y cuánto nivel o potencia de negociación tiene ese? Infinito y más allá. Se llama colapsar. Y a partir de ahí, yo tengo que vender la casa sí o sí. Pues ya sabes por dónde pasas. Ojo al movimiento de caída de los precios y de las operaciones y cómo refleja en lo que nos queda de año, nos quedan meses y meses, en el balance de la banca. China acelerando el plan para el sorpaso del yuan al dólar, Rusia, India, Arabia Saudí, Brasil, ya de su lado, lo hemos tratado antes, y 2 puntos de Elon Musk. Lo que dijo con Tucker Carlson en Fox, la inteligencia artificial tiene el potencial de destruir civilizaciones, y si tiene el potencial de destruir civilizaciones, ¿por qué montas un chat GPT? Elon Musk anunció el viernes X.ai para competir con ChatGPT. Si tiene el potencial de destruir civilizaciones, ¿por qué estás creando un cyborg? ¿Qué no nos está diciendo Elon Musk en todo esto? ¿Que prefiere él tener la manzadilla de la inteligencia artificial para que los malos malísimos no vengan? ¿O qué nos está diciendo Elon Musk? Porque es como avisar al mundo de lo que estoy creando puede destruir. Pues no lo crees. No, es que el avance es inexorable. ¿El avance hacia qué? ¿Hacia el precipicio? Y en ese precipicio, Elon Musk, que se ha pasado un fin de semana de entrevistas, dio la de Tucker Carlson en Fox y luego se ha ido a Belt, a Alemania. Miren el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que ha hecho sobre las centrales nucleares alemanas? Quiero ser muy claro, a Belt, la noticia más vista ayer en Alemania. En mi opinión, Alemania no solo debería cerrar las plantas de energía nuclear, sino que debería, no solo no debería, sino que debería reabrir las que están cerradas. Esto es una locura total. Lo que está planteando Elon Musk, fíjense las dos visiones, ¿no? ¿Cómo ve el mundo a futuro? Necesita la inteligencia artificial, aunque ponga en peligro la civilización. Necesita que la transición energética se ejecute como Dios manda. Es decir,
sosegadamente, no cerrando plantas nucleares. Este comentario de Elon Musk en Alemania, en Welt, ha sido, bueno, durante las últimas 24 horas en Alemania, una auténtica revolución en el sentido de volver a replantear si lo que se está haciendo energéticamente nos ayuda a la transición energética o nos pone la soga verde, como dice Lorenzo Ramírez. Entramos luego en gráficos. 8:39, Eva Villanueva, semana cargada, día cargado, tenemos a la Rifin por Europa, como bien los futuros europeos, cómo ha venido Asia. Eva, buenos días. Muy buenos días. Pues lo que dicen los futuros es que vamos a empezar la semana con avances moderados, 0,14%, en los futuros del DAX, futuros del IBEX con 0,35%, hacia los 9.379 y futuros americanos que también pintan en verde, pero todos con cautela. Han empezado buenos resultados de la banca americana. Los otros grandes bancos los vamos a esperar para este martes y el jueves es cuando empieza la temporada de resultados aquí en España con Bankinter, como siempre, como el protagonista. ¿Qué es lo que hemos visto en Asia? Pues hemos visto al índice Nikkei pues con una jornada sin pena ni gloria, prácticamente plano, pero eso sí, con fuerte comportamiento tanto de los bancos como de las automovilísticas, con la mirada puesta ya en lo que vaya a decidir en las próximas reuniones de política monetaria. Hemos visto, por una parte importante, las caídas de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, caer el 3,71%, pero ya mirando las financieras, Resona Holding 1,20% arriba, Mitsubishi Financial Group 2% de subida y también Sumitomo por encima del 2,5%. Entre tanto, en las tecnológicas, jornada de tibieza negativa, Advantes 0,17% a la baja, contraste con SoftBank, que sube más del 1%, y hemos visto en la energética Tokyo Electron avanzando el 0,45%. En Hong Kong, lo que hemos visto, por cierto, una nueva jornada en la que importante, por una parte, China refrendando sus lazos y su amistad con Rusia, y por otra, con ese buque americano atravesando las aguas del estrecho de Taiwán en una nueva exhibición de ese tensionamiento en la zona. El Hansen de Hong Kong 1,60% arriba, el tecnológico 1,95% de subida y vemos avances moderados del 0,80% para Alibaba, del 1% para Tencent y Baidu también avanzando el 0,38%. Por su parte, en cuanto a la bolsa de Taiwán, hemos visto avances del entorno del 2%. También importante el último movimiento que hemos visto por parte del Banco de China. Ha inyectado unos 25.000 millones de dólares, unos 170.000 millones de yuanes en nuevas financiación a los bancos a medio plazo, lo que supone una inyección neta de 20.000 millones de yuanes en abril, que es la más pequeña desde el pasado mes de noviembre, y una tasa que deja sin cambios en el 2,75%. Muchas gracias, Eva Villanueva. Fotografía clara de cómo está esto de bajistas. Miren, miren, miren. Es un espectáculo de gráfico. Insiders haciendo esa transaction ratio. Movimiento de salpique, de Shakira. Fuera, 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 fuera desde la semana pasada. Venga a limpiar, venga, venga el movimiento de salida de insiders en este entorno en el que el mercado nos está marcando que hay un accidente alcista, pero cuidado con lo que puede suceder si estos vuelven a tomar el poder. La historia de la bolsa está marcada por alcistas y bajistas que van cogiéndose el testigo cuando menos se lo esperan. Por lo que, fotografía clara, esto es alcista, 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 a pesar de que los grandes fondos, o porque los grandes fondos, están saliendo del mercado y están dejando la toma del control. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca, este gráfico de Charlie Bilello, el Global Inflation Rates. Cómo está a nivel mundial hacia abajo. Es decir, este lower nos estaría marcando la reducción de la inflación. ¿Dónde sube? Sitios puntuales. UK, que esta semana tenemos que ver cómo empieza a bajar a single digit, es decir, a un solo dígito del 10,4. Ahora mismo está Higher, está en un movimiento alcista. Y Argentina, 104,3%. Sin cambios, Nueva Zelanda, 7,2%. Y a partir de ahí, principales economías del mundo, marcando un proceso de reducción inflacionaria que tiene que conllevar también una reducción de tipos de interés en el medio plazo. Todavía no se ven, pero la base para eso ya está aquí. España 3,3, Japón 3,3, llama la atención, Suiza 2,9, Tailandia 2,8, Arabia Saudí 2,7, Taiwán 2,4, China 0,7% de inflación, 0,7% interanual. Rusia
3,5, solo 2 décimas por encima de España y por delante de Corea del Sur 4,2 o de Estados Unidos 5%. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo el mercado espera sí o 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 sí reducción de tipos de interés en este año. ¿Hacia dónde? Pico en el 5%, terminal rate 3,1. Ojo porque este gráfico nos está marcando el objetivo a largo plazo. No vamos a volver al 2%. Se abriría la puerta a una subida del objetivo de la FED del 2 al 3%. ¿Por qué? Porque nos está contando en este gráfico que postea además Isabel Net, Bank of America, en uno de sus últimos informes, cómo hemos tocado el pico en junio del 23 en el entorno del 5%. Aquí dicen los analistas, pero si ya está errado el gráfico de entrada, será 5,25. Dice, no, 5%. Y a partir de aquí, fíjense que hay pausa y subida, y a partir de aquí caída para en diciembre del 24, dos calvos, 3,1%, para mantenimiento del 3,1%. ¿Por qué? Porque la inflación no se va a volver a ir. Lo que están diciendo algunos analistas de que volvemos al periodo anterior, Bank of America nos dice, olvidaros del momento anterior. Si ven el libro de quién se ha llevado mi queso, aplíquenselo. El queso se fue, busca alternativa. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, conocimos el dato de IPP también la semana pasada, el gráfico compuesto, el índice compuesto CPI-IPP, o CPI-PPI, inflación e inflación mayorista, derrumbándose a medida que las comparaciones del año tras año disminuyen drásticamente. Históricamente, esto no es beneficioso para los mercados debido a que está normalmente cogido de la mano del inicio de la recesión. De tal manera que un argumento más para ver, esto es 1975, para ver de qué manera el índice conjunto, el compuesto inflación y mayorista, consumo y mayorista, nos estaría marcando la entrada a un movimiento de mercado bajista de entrada a la recesión, que solo tendrá alivio en 2024. Mire el siguiente gráfico, anterior a Real Investment Advice. Bank of America, las estimaciones de EPS, la semana pasada les decíamos que estaban en torno del 6,7, 7%, ahora estamos en el 13%. 13% de caída. La media histórica, quitando el COVID. Quitando el COVID. Un movimiento más alto de beneficios empresariales. Fíjense el movimiento de caída que nos viene a romper la tendencia en este 2023. Se esperaba en el entorno del 7%, la estimación sube casi al doble. 13% de caída de beneficios empresariales, vamos a ver si se cumplen. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, que veamos un poquito de perspectiva. Es que el movimiento de subida de tipos no tiene precedentes. El movimiento de golpe al conjunto de la economía por paquetes de estímulos en el tiempo del COVID, por la situación energética, por la guerra de Ucrania, por un movimiento de ahorro embalsado, por una situación de la vivienda alcista, incluso en el momento de subida más agresiva de tipos de interés. Todo junto nos lleva a un crecimiento de los tipos de interés que aquí, en comparación, 1984, es sin precedentes. No hay precedentes del movimiento ya de subida de tipos a nivel global. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana que a pesar de todo eso, no olviden, las acciones globales ganaron 1,4 billones estadounidenses de dólares de capitalización bursátil la semana pasada. 1,4 billones de dólares. Justo a la entrada de conocer de verdad si los beneficios empresariales son o no, como nos está diciendo la banca patrimonial estadounidense. Todas las acciones valen ahora el 108% del Producto Interior Bruto Mundial. Todas las acciones valen ahora el 108% del Producto Interior Bruto Mundial. Luego nos quejaremos de burbujas. Miren el siguiente gráfico, que nos estaría marcando el otro punto clave de lo que está sucediendo. Alemania, donde la escasez de mano de obra es la mayor de Europa. ¿Qué está sucediendo en Alemania? Más del 40% de las empresas manufactureras se quejan de la falta de empleados cualificados. El doble que en Francia. Esto es un lastre para el crecimiento económico. No se puede sobrellevar esta situación, en este gráfico de Bloomberg, en un entorno de crecimiento económico. Es imposible. Miren el siguiente gráfico. Bueno, vamos luego a entrar en lo que está pasando en la industria. Antes,
Vamos a titulares del día y luego entramos en la industria bancaria y un gráfico de Candeam que nos refleja de qué manera hace el colateral con el conjunto de ESG la situación de Silicon Valley Bank.